esta primera intervención que tengo a invitación del Perú. Y hace 3 meses, cuando se me hizo la invitación, se me preguntó qué tema podía tratar. Conozco diferentes temas, pero dije, voy a hablar sobre el que más sé, en el que más conozco y en el que más tengo conocimiento, que es el deporte. Quiero presentarme ante todos, muchos no me conocen. Mi nombre es Lucho Isuski. Soy periodista profesional deportivo desde el año 1960. Capaz muchos de los integrantes o los presentes acá todavía no nacían. Tengo 58 años en el periodismo deportivo. He visto 2 mundiales de fútbol y he transmitido 8 para la radio y televisión peruana. El primer mundial al cual asistí fue el de México 70 y el último el de Francia 98. Y el primer juego olímpico que transmití fue México 68 y el último que hice fue precisamente en España 92. Pienso de que ese conocimiento, estos 58 años y este conocimiento del deporte me dan cierta autoridad para poder opinar, para poder discernir y para poder darles a conocer a ustedes por qué el deporte peruano está atravesando por la crisis en este momento. Seguramente el tema dentro del programa dice el deporte peruano. En realidad, el tema que hoy día voy a tratar es la crisis del deporte peruano. Y voy a iniciarme con 3 fechas importantes. Hoy 2014, Perú cumple 32 años de no asistir a un campeonato mundial. Y cuando termine este campeonato mundial de Brasil y corra el próximo, que va a ser en Moscú, se habrán cumplido 36 años que el Perú no asiste a un campeonato mundial de fútbol. Quiere decir de que una persona, un peruano de 43 o 44 años, nunca en su vida ha visto al Perú intervenir en un torneo mundial de fútbol, ni sabe lo que es disputar un torneo de esa naturaleza. No lo conoce. Porque esa persona de 44 años tenía 6 o 7 años. Y cuando en el 2018 se realice el Mundial de Moscú, si es que Perú va, bueno, pero habrán pasado exactamente 36 años que Perú no asiste. Hace 42 años que el Perú obtuvo su primera medalla de oro en Juegos Olímpicos. Esto fue en los Juegos Olímpicos de Londres de 1972, donde el señor Edwin Vázquez, perteneciente al deporte del tiro, especialista en pistola olímpica, 2 días antes de participar se malogró su pistola. No podía el gatillo estar en buenas condiciones. Le prestaron una pistola un compañero de deportes de otro país y con esa pistola prestada hizo 541 puntos con los que ganó la medalla única de oro que tiene el Perú. Eso hace exactamente 42 años que hemos ganado una medalla de oro y desde 42 años a esta parte no hemos ganado absolutamente ninguna otra, en ningún deporte. Solamente Perú tiene una medalla de oro, la que acabo de mencionar, y tiene exactamente 3 medallas de plata. 2 en tiro, una Antonio Bosa en Los Ángeles, otro día en Seúl 88 y la medalla de Seúl 88 colectiva del vóley femenino que alcanzó en su último partido frente a la Unión Soviética, en la cual iba ganando por 2 sets a 0 y el tercero por 12-6, le faltaban solamente 3 puntos para ser olímpico y al final perdió el partido por 16-14 en 5 sets y le ganó la medalla de oro la Unión Soviética. Entonces, hoy día se cumplen también 78 años. 78 años hace de que el Perú humilló a Hitler. Esto es algo que no se ha dado a conocer. Y ha tenido que ser un cronista uruguayo el que haya salido al internet y a diferentes medios periodísticos y televisivos del mundo para decir por qué el Perú no explota eso. Hace exactamente 78 años
que el Perú humilló a Hitler. En 1936 se realizan los Juegos Olímpicos de Berlín, Hitler en el poder. Y lógicamente la delegación peruana asiste a ese torneo con fútbol, con básquetbol y con otras disciplinas deportivas. El partido de fútbol entre Austria, la ciudad natal de Hitler, y el Perú, con el denominado rodillo negro, el árbitro de ese encuentro anuló 3 goles a Perú, legítimos, con el fin de que Perú no ganara. Sin embargo, Perú ganó por 4-2 a Austria frente a Hitler en la tribuna. Hitler no admitió eso. En la noche de esa fecha, reunió al buró deportivo de la organización de los Juegos y anuló el partido. ¿Qué cosa hizo para anularlo? Dijo: la cancha, que debe medir 125 metros, tiene 5 centímetros menos y por lo tanto no es reglamentario y tiene que volverse a jugar el partido. La delegación peruana optó por lo más cuerdo, se retiró de los Juegos Olímpicos en 1936. Entonces arrastramos desde esa fecha una serie de problemas. ¿Por qué el Perú está en crisis? Cuando hablo de la crisis del deporte peruano, inmediatamente acá pasa todos los presentes piensan en el fútbol. Hace 34 años que no vamos a un mundial. No. El fútbol es solamente un eslabón de la enorme cadena de las 48 disciplinas deportivas que se practican en el mundo, reconocidas por el Comité Olímpico Peruano y por ende por el Comité Olímpico Internacional. Hay 48 disciplinas. En esas 48 disciplinas estamos en crisis. Está en crisis el fútbol, está en crisis el básquetbol, femenino y masculino, está en crisis el vóley, femenino y masculino. El masculino no se practica ya por ciertas ideas que existen en el Perú. Luego estamos mal en tenis, no tenemos box, no tenemos ciclismo, no tenemos ajedrez, no tenemos ping-pong, no tenemos ningún deporte. ¿Quién de los presentes me puede decir que el Perú en este momento destaca en alguna disciplina deportiva? Ninguna. No existe una sola disciplina deportiva en el Perú que tenga éxito en estos momentos. Y los pocos éxitos alcanzados por el deporte peruano en determinadas disciplinas se debe única y exclusivamente al esfuerzo particular de sus practicantes. Caso de Nicolás Husch en automovilismo, campeón mundial de auto de producción. ¿Qué significa auto de producción? Quiere decir que tiene que haber 5.000 vehículos producidos o fabricados de esa marca en la que él corre para que puedan ser homologados por la FIA. Y él es campeón del mundo. Después, algunas y otras esporádicas. El año pasado el Perú participa en el Mundial de Tailandia en vóley, bajo la dirección de Natalia Maga, entrenadora hoy día de la selección juvenil. Perú ocupó el 4º lugar, magnífica actuación. Desde el año 88 en que Perú pierde la medalla de plata en Seúl, hasta la fecha, el deporte del vóley prácticamente desapareció en Perú. Y después les voy a decir por qué desapareció. Porque hay causas que originan precisamente esto. Entonces, al salir en 4º lugar, llega al Perú, lógicamente, la euforia. La foto en la puerta del Congreso, presidente del Congreso, las felicitaciones. Y la mejor jugadora del Campeonato Mundial Juvenil de Vóley el año pasado en Tailandia, una peruana. Cuando llega al Perú, la prensa en general, televisiva, escrita y radial, pide hacerle entrevista, como es lógico, por ser la mejor del mundo en esa especialidad. Cuando van a su casa, se encuentran de que esta señorita de 16 años vivía en un colegio. La señora madre de esta jugadora es guardiana de un colegio en Lima. Y el colegio le da una habitación para que viva. Ahí vive la mejor jugadora del mundo en la categoría juvenil perteneciente al Perú. Y creo que eso no puede ser posible. ¿Cuáles son las causas del deporte que en este momento atraviesa por una seria crisis? En primer lugar, no existe infraestructura.
No hay infraestructura deportiva en el Perú. Tenemos el estadio de San Marcos cerrado hace 25 años. ¿Por qué está cerrado? Porque los alumnos quieren, y el rector permite, y las autoridades también, de que los alumnos entren gratis a todos los partidos y a todos los eventos que allí se realizan. Si entran gratis, solamente los estudiantes lo llenan y no hay ingresos y no se puede mantener el estadio. Resultado, está cerrado. El Estadio Nacional, que fue construido en 1948, que ingresa el general Odría, el 3 de octubre del 48 se da el golpe de Estado, se derroca a José Luis Bustamante Rivero y entra el general Odría. Allí el general Odría construye el Estadio Nacional, que era de madera, y construye el antiguo Estadio Nacional, que se inaugura el 30 de agosto de 1952 con la despedida de Lolo Fernández del fútbol peruano, entregando su camiseta al jugador Jorge Arce, que era su suplente. Ese día hizo Lolo Fernández 3 goles y se despidió del fútbol peruano. 1952. Ese estadio se ha ido deteriorando hasta hace 2 años que el presidente Alan García lo remodeló totalmente. Hoy día tenemos un magnífico escenario deportivo, con una sola falla. La pista de atletismo reglamentaria y en forma internacional para cualquier desarrollo de un evento de atletismo tiene que tener 8 carriles. La pista tiene 7. Entonces hay que agregarle un carril más si es que queremos hacer torneos internacionales de atletismo en el Estadio Nacional. Tenemos el Estadio Monumental, que ya prácticamente va a ser cerrado. Definitivamente, acabo de leer la noticia, va a ser cerrado definitivamente por los líos que existen. Y el estadio de Alianza Lima, que está prácticamente para los partidos que realice ese equipo. En resumen, ¿cuáles son las causas? La infraestructura. Y una de las causas principales de la crisis del deporte peruano es el poco interés que han tenido y tienen actualmente los gobiernos del Perú. Ningún gobierno, señores presentes, ningún gobierno. Yo tengo 82 años y pasado mañana cumplo 83. Y sé perfectamente cómo se desarrolla y cómo se ha desarrollado el deporte peruano a lo largo de todo su historial. No ha existido un solo presidente de la República del Perú que se haya ocupado por el desarrollo, el bienestar y la prosperidad del deporte peruano. No existe. Aparte de remodelar el estadio, de construir el estadio, eso es todo. Después no. No hay ayuda, no hay interés. Si no hay interés en el gobierno, no hay interés en la prensa. Tan es así que todos los presentes y muchos de los peruanos acá ven el Canal Sur o ven los canales de Lima. Estados Unidos los sábados y domingos son deportivos al 100%, y en todos los países de Europa igual. En el Perú, todos los canales de señal abierta, 2, 4, 5, 7, 9, 13, dedican los 3 últimos minutos de su noticiero al deporte, donde el locutor sale, da una noticia del mejor gol de Messi en Barcelona y se le acabó prácticamente a los 3 minutos. Esa es la ayuda que tiene que brindar. Es muy lógico pensar. El dueño de una televisora me dice, pero si no tengo desarrollo deportivo, ¿qué cosa puedo llevar adelante? Tiene razón. No hay desarrollo deportivo. El gobierno no apoya el deporte. Había una ley en el Perú que permitía que cualquier empresario donara determinada cantidad de dinero para el deporte. Instituciones comerciales, grandes empresarios daban 1.500.000, 600.000, etcétera, etcétera, y se desarrollaba el deporte. El señor Carlos Boloña, ministro de Economía, en el gobierno, no sé si de Fujimori, derogó esa ley. Hoy día ninguna empresa en el Perú quiere dar medio para el deporte porque no lo puede deducir de sus impuestos, porque antes sí podía deducirlo, pero ahora no puede. Entonces, ¿está o no está en crisis el deporte peruano? Está en una crisis total. Necesita ayuda, necesita infraestructura. ¿Qué se necesita para que el deporte progrese? Un país sin deporte es un país de gente escuálida. No hay masa deportiva.
no hay aptitud, no hay constitución física. Y si los peruanos que van creciendo, los niños que van desarrollándose, no tienen una buena contextura física, no van a ser buenos militares, porque no tienen la masa muscular necesaria. Los brasileros, los deportistas brasileros, su masa muscular es 9.8. Los argentinos 9.9 tienen mejor masa muscular los argentinos deportistas que los brasileños. Primero es Argentina, segundo es Brasil, tercero es Paraguay, cuarto es Uruguay, quinto es Chile, sexto es Colombia y séptimo Perú. La masa muscular del deportista peruano es exactamente 5.8. De allí que en muchos partidos, muchos eventos deportivos, dicen el Perú rinde magníficamente 45 minutos y en los próximos 45 minutos los golea. Lógicamente porque no tienen masa muscular, porque no tienen el físico necesario para poder responder ante el desarrollo o ante el tiempo que se necesita. ¿Qué cosas se tiene que hacer para que el deporte, qué tienen que hacer los gobiernos para poder desarrollar el deporte? En primer lugar, volver a la creación del Instituto Nacional de Educación Física, desaparecido hace 25 años. El Instituto Nacional de Educación Física, allí se crearon todos los profesores de educación física para todos los colegios del Perú. Hoy día no hay educación física en los colegios peruanos, al menos en los estatales ya no existe, y en los particulares en algunos. No hay la enseñanza de educación física. Tiene que volver a reabrirse el Instituto Nacional de Educación Física para tener ahí, crear la escuela de entrenadores. No tenemos entrenadores. En ninguna disciplina deportiva, todos son importados. Todos son importados. De los 3 mundiales que hemos asistido, un solo peruano tuvimos como entrenador. Argentina 78 con Marcos Calderón, donde jugando frente a Argentina necesitaba 5 goles para poder desplazar a Brasil para pasar a la final. Al final consiguió 6 goles a 0 frente a Perú. Todos conocen esa historia. Fue el único peruano que dirigió. Mala suerte para él. En el 70 nos dirigió Valdir Pereira Didi, brasilero, campeón mundial de 1958 en Suecia, donde debutó Pelé, que también fue campeón mundial. Primer partido, 17 años debuta Pelé en Suecia. Y en 1982, el último mundial al cual asiste Perú, vamos con el señor Luis de Lima Tin, también brasileño. En el vóley, Mambo Par y Akira Kato hicieron buena labor, pero no culminaron. Hace 10 años, 12 años que el deporte está abandonado. Y los entrenadores en toda la disciplina deportiva son importados. ¿Por qué? Porque no hay una escuela de entrenadores en el Perú. No hay una escuela de dirigentes en el Perú. El señor Manuel Burgo, presidente de la Federación, hace 15 años que está. Y cada vez que el gobierno dice vamos a intentar sacarlo, él lanza en San Benito, no, la FIFA no descalifica. Porque si el gobierno interviene, la Federación Peruana de Fútbol, la FIFA interviene también y descalifica al país. ¿Cuál es el castigo que pone la FIFA? De 4 a 5 años. Este castigo lo recibió Chile hace unos años atrás, cuando un aficionado en la tribuna lanzó una avellana entre un partido por la serie eliminatoria que jugaba Brasil con Chile. La avellana cayó cerca del arco, el arquero aprovechó para tirarse y con el humo que salió vino el masajista chileno y le hizo un corte en la pierna. Le hizo un corte, comenzó a fluir la sangre al arquero. La televisión dijo eso, querían anular el partido frente a Brasil porque eso le favorecía a Chile. La FIFA comenzó a investigar y el fotógrafo del diario El Gráfico, de la revista El Gráfico de Buenos Aires, había tomado la secuencia total de todo el proceso. Se la mandó a la FIFA. La FIFA constató de que ellos mismos habían hecho ese hacer. Castigó a perpetuidad a todos los dirigentes de ese entonces, al arquero de ese entonces, y castigó a Chile por 5 años. ¿Pero qué hizo Chile? Aprovechó de esos 5 años de castigo
para reorganizar totalmente su deporte. Chile ya asistió al Mundial de Sudáfrica 2010. Chile está viajando ya a Brasil 2014. Y Chile tiene hoy día un entrenador que estuvo en el Sport Boys de Perú y lo sacaron por malo. Malo era el equipo porque ha bajado a segunda Sport Boys. Lamento por los chalapos. Entonces, la crisis del deporte peruano es muy profunda. Tiene que haber una ley. En el Congreso, ¿cómo no está aquí Javier Velázquez Quesquero? En el Congreso deben haber aproximadamente 150 a 160 proyectos de ley del deporte. Ninguna ha tenido asidero, ninguna ha logrado llevar adelante el deporte. Y lo que necesita el gobierno es hacer una ley del deporte, pero una ley integral, hecha no solamente por exdeportistas, no solamente porque se ha sido deportista se tiene que conocer el deporte. El entrenador de fútbol dicen que es el mejor jugador, no, Pelé es el mejor jugador del mundo, sin embargo no es entrenador. Y Maradona es un gran jugador del mundo, fue entrenador y fracasó en Sudáfrica. Frente a Alemania le hicieron 4-0 y se tuvo que retirar. Entonces, se necesita una ley integral, una ley que proponga bases, una ley que cree el Ministerio del Deporte. Perú necesita un Ministerio del Deporte, pero que no tenga 500 escritorios, que tenga solamente 50, pero 50 personas que conozcan, que sepan qué significa el desarrollo del deporte. El deporte amateur, el deporte profesional y el deporte de alta competencia. Y ese ministerio se ha de encargar que cuando vea a un elemento en un colegio, ya no hay los campeonatos interescolares de fútbol, los interuniversitarios, los interinstitutos militares, ya no existe nada de eso. Todo eso se ha dejado de lado. ¿Por qué? Porque lógicamente el gobierno ha ido perdiéndole interés al deporte y lógicamente esas son las consecuencias. Por eso creo yo que la ley integral de este deporte que se tiene que hacer, que el gobierno tiene que tomar en cuenta de que es necesario apoyar al deporte. El Perú, en el año 2019, es sede de los Juegos Panamericanos. Hace año y medio se alcanzó la sede en una magnífica presentación. Los Juegos Panamericanos del 2019 son la antesala de los Juegos Olímpicos de Moscú, porque los Juegos Olímpicos van a ser en Moscú del 2020. Esos son la antesala, y el Perú es la sede de los Juegos Panamericanos, donde asisten aproximadamente unos 65 a 70 mil deportistas, donde tienen que haber las villas olímpicas, en esta villa panamericana en este caso, para darle alojamiento. Y Perú tiene que ya trabajar, porque si en determinada fecha que el Comité Internacional que concede la sede va a hacer las visitas y los escenarios no están listos, se le quita la sede al país. Y la gana el que salió después de Perú. ¿Quién salió después de Perú en la elección para los Juegos Panamericanos? ¿Se acuerdan ustedes qué país fue? Chile. Si Perú no los hace Chile. Ya Chile hizo un mundial en 1962. Porque después del 58 en Suecia, donde Pelé debuta y es campeón del mundo, viene el mundial de 1962. Luego viene el 66 en Londres, el 70 en México, 74 en Alemania, 78 en Argentina, 82 en España, 86 nuevamente en México, 90 en Italia, 94 en Estados Unidos y 98 en Francia. Entonces, Perú, el gobierno peruano tiene que pensar, tiene que recapacitar y tiene que decir no, tenemos que crear una ley, tenemos que hacer de que el Perú despegue definitivamente en el 2019 con la organización de los Juegos Panamericanos. Esa pista del Estadio Nacional de 7 tiene que tener 8.
porque si no, no se puede correr ninguna competencia internacional en una pista que tiene solamente 7 carriles cuando el reglamento indica 8. Y tiene que haber escenarios para todas las disciplinas deportivas. Tiene que haber un coliseo mínimo para 35.000 personas donde se va a desarrollar el judo, el básquet, el levantamiento de pesas, el vóley y una serie de deportes. Crear lagunas artificiales para poder hacer los deportes acuáticos. Entonces, estamos en el camino, nos quedan 5 años. Y es necesario de que el gobierno piense definitivamente de que tiene que apoyarse al deporte. Y este apoyo al deporte no es con migas a los panamericanos. Este apoyo al deporte tiene que ser una mira eterna. Porque así como se desarrollan las políticas sociales, económicas, etc., así también tiene que haber una política deportiva. Perú no tiene una política deportiva. Perú no tiene. Y es necesario apoyar a nuestros deportistas. Hace 2 meses se realizó los Juegos de Invierno en Moscú. Muchos lo vieron acá. Y allí participó un peruano en la modalidad de cross country. Este peruano 3 días antes de su participación sufre un accidente y se fractura 3 costillas. No tenía médico, no tenía ningún asistente peruano. Él solito. Él se pagó su inscripción, él se inscribió, él fue solo. Se fractura 3 costillas. Lo atienden, se faja bien y participa el día de su actuación. La prueba la ganó un alemán. Y ese alemán, al cruzar la meta, la tribuna, el público lo aplaude y se queda parado en la meta. El alemán. Se quedó parado 45 minutos. 45 minutos esperando a que llegara el peruano, porque él sabía perfectamente lo que le había pasado a este deportista y ese espíritu de peruano lo puso de manifiesto este atleta alemán. Le dio un abrazo y pidió que toda la tribuna aplaudiera el gesto de este peruano. En Perú no se le conoce. Por eso, mis queridos amigos, pienso yo de que es necesario hacer un esfuerzo y pedir de que el deporte peruano sea apoyado por el gobierno. La creación del Ministerio del Deporte, la creación del Instituto Nacional de Educación Física, la creación de una ley integral que cubra el deporte amateur, el deporte escolar dentro del deporte amateur, el deporte profesional y el deporte de alta competencia. Y que la creación de institutos y de centros de entrenamiento sirvan para ver quiénes son los deportistas que pueden llevar adelante y prestigiar al país. Aquí en Estados Unidos, hace 10 años, apareció un chiquillo, Michael Hale. En su colegio lo vieron y lo comenzaron a tratar, era nadador. Lo comenzaron a ayudar y va por delante. Asistió a los Juegos Olímpicos de Beijing y ganó 8 medallas de oro, él solito. Y en los últimos Juegos Olímpicos de Londres realizados hace 2 años, consiguió 6 medallas de oro más. ¿Por qué? Porque este país vio de que ese elemento era el que iba a ser el hombre que iba a dar a conocer a Estados Unidos en esa disciplina deportiva como el mejor del mundo, y así lo consiguió. Y es por ello que este país, en cada Juego Olímpico que asiste, no baja de 100 medallas, entre de oro, plata y bronce. Perú tiene 3 medallas de plata y 1 de oro en los últimos 70 años. Esperemos que el deporte y que las personas que están aquí tengan influencia y puedan llevar. Nosotros acá en Los Ángeles hemos hecho muchísimas cosas en favor del deporte. Tengo el gusto de tener acá cerca a la señora Milagro Lizárraga. Con ella hicimos el año pasado a través del internet, hace 4 años, el Mundial de Sudáfrica. Y ella con la solicitud que ha hecho para Perú Village, para que en el mapa geográfico de Los Ángeles tenga el Perú un pequeño lugar.
enclavado en la zona de Hollywood, que eso se pueda convertir en realidad. Porque desde acá vamos a tratar no solamente de ayudar a la comunidad peruana en cuanto al devenir de todo lo que realiza a diario, sino de tratar de ayudar también al deporte peruano, porque necesitamos de que el deporte peruano despegue y sea una potencia en el consenso de Sudamérica. Antes era Brasil, Argentina y el tercero Perú. Hoy día es Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, República Dominicana y el último Perú. Somos los últimos en Sudamérica, no solamente en fútbol, en todas las disciplinas deportivas. Y pienso yo de que eso no es justo. Muchas gracias. Bien, ahora las mujeres van a tener la palabra. Bueno, van a tener el punto. Bueno, ya lo ven. El tema es Red Internacional de Mujeres, la diáspora y el liderazgo de la mujer peruana. Expositora la doctora Rosario Sanabria Gutiérrez, Red Internacional de Mujeres Network Goodman, presidenta de ARI Perú, asociación, presidenta de honor, representante